Hola, esta unidad se trata sobre la disolución y liquidación de las sociedades. ¿Qué es la disolución? Es la preparación para el fin de la sociedad más o menos lejano, pero que no implica el fin de la sociedad. En esta situación jurídica que no termina del todo con la personalidad moral de la sociedad, sino que transforma su actividad lucrativa en otra, orientada a la terminación de los vínculos que la atan a terceros. La disolución y la liquidación no son términos idénticos. La liquidación es la consecuencia necesaria del hecho jurídico que es la disolución. Causas. Conforme al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades se disuelven por expiración del término pactado en el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedarse este consumado, por acuerdo de los socios tomando conformidad con el contrato social y de la ley, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, por la pérdida de las dos terceras partes del capital social. La ley menciona en su artículo 230 que la sociedad de nombre colectivo se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Asimismo, esta disposición es aplicable a las sociedades en comandita simple y en comandita por acciones, en los que concierne a los comanditados. Liquidación. La liquidación representa en sí el hecho mismo de la valorización del patrimonio de la empresa para pagar el pasivo con los valores del activo y aplicar el remanente, si existe, a cada uno de los socios o accionistas. El artículo 233 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos indica que la liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten si exceden los límites de su encargo. En el artículo 242 se menciona que salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades: concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes de la sociedad, liquidar a cada socio su haber social, practicar el balance final de liquidación que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. El balance final, una vez aprobado, se depositará en el registro público de comercio. Obtener del registro público de comercio la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. Contabilidad de una sociedad en liquidación. A fin de llevar a cabo la liquidación conforme a lo indicado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la situación de liquidación se divide en las siguientes etapas. 1. De preparación del balance inicial de liquidación que sirva de base para que los administradores hagan entrega de los bienes de la sociedad a los liquidadores, así como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 2. De formulación de estados financieros que muestren la realización del activo, el pago del pasivo y la distribución del remanente, o en ciertos casos, del deficiente entre los socios accionistas que formen la sociedad. 3. De formulación del balance final de liquidación que han de presentar los liquidadores y que servirá de base para la aplicación del remanente o en determinadas circunstancias del deficiente que resulte. Balance inicial de liquidación. El balance inicial de liquidación sirve de base para que los liquidadores reciban de los administradores los bienes de la sociedad que han quedado disuelta conforme al artículo 241. Este balance no difiere del conocido tradicionalmente, excepto que debe presentarse en forma razonable la situación de la empresa a la fecha en que sea disuelta, mostrando el activo debidamente evaluado, así como el pasivo existente en esa misma fecha. Dicho estado financiero debe ser dictaminado por un contador público independiente. Podemos indicar como características principales del balance inicial de liquidación las siguientes. Es un estado financiero estático que se prepara a la fecha en que se acuerde la disolución de una sociedad. El activo debe presentarse sobre las bases de los valores actuales, amparados de preferencia por avalúos periciales referentes a los activos fijos. Reflejar con la mayor aproximación a la realidad el pasivo actual a cargo de la empresa, considerando las responsabilidades con el físico, trabajadores, seguro social, Infonavit, etc., y otros que pudieran surgir a causa de la disolución. Estado de realización y liquidación. Este estado financiero tiene como propósito principal mostrar a los socios o accionistas el activo y el pasivo recibidos por los liquidadores de acuerdo con el balance inicial,
y la forma como fue realizado el activo y cubierto el pasivo, señalado por último el remanente en favor de los socios o accionistas de la empresa, o bien del deficiente en caso de resultar un capital contable negativo. El estado de realización y liquidación es dinámico y se presenta en forma de cuenta, colocando del lado izquierdo el activo recibido, así como el importe de su realización y el remanente o deficientes resultantes, y del lado derecho el importe del pasivo y la forma en que fue liquidado, indicando además las variantes surgidas de las operaciones de liquidación al cubrir las deudas sociales. Cuando el balance inicial no fue aprobado conforme se indicó en su momento, habrá necesidad de presentar en el estado de realización y liquidación la conexión entre el activo que figuraba en el balance inicial y los valores reales que ese activo representa en virtud de las operaciones de realización, así como la conexión con el pasivo de aquellos adeudos que no figuraban en el balance inicial. Balance final de liquidación. Este estado financiero deberá inscribirse en el registro social, en el registro público de comercio, y representará estáticamente la verdadera extinción de la sociedad en que se disuelve. En las liquidaciones con remanente refleja un solo aspecto, el del activo neto constituido por efectivo y bienes que no fueron realizados, y que es el remanente resultante a favor de las personas físicas o morales que constituyeron la sociedad. Cuentas que se utilizan. Cuenta liquidadora. Se abonará con cargo a las cuentas que conformen el capital contable a la fecha en que se inicia la liquidación. Con cargo a la cuenta resultados de la liquidación cuando exista una utilidad neta. Con cargo a la cuenta de resultados anteriores a la liquidación por el saldo acreedor de estas cuentas. Se cargará con crédito a la cuenta resultados de la liquidación cuando resultara una pérdida neta. Con el saldo acreedores de la cuenta resultados anteriores de la liquidación, si lo hubiere cuando éste refleje pérdidas. Resultados de la liquidación. Esta cuenta tendrá los siguientes movimientos. Se carga o se abona según el caso, por la diferencia entre el valor del activo neto en libros y el importe de su realización, así como la diferencia resultante entre el importe del pasivo a cargo de la empresa y la cantidad pagada a los acreedores por este concepto. Su saldo deudor o acreedor, que representará el deficiente o el remanente que deja la liquidación, se saldará con cargo o crédito a la cuenta liquidadora. Resultados anteriores a la liquidación. Esta cuenta solo tendrá lugar cuando el balance inicial de liquidación no haya sido practicado conforme se dejó indicado en párrafos anteriores. Por lo tanto, su saldo deudor o acreedor representarán ajustes al capital contable, debiendo saltarse por la cuenta liquidadora, que es la que registra en primer término el importe de dicho capital contable al iniciarse la liquidación. Inciso A. Se cargará o abonará por los ajustes necesarios para dejar correctamente registrado el valor del activo y el del pago del pasivo, que mostraba el balance inicial, no preparado conforme a los requisitos mencionados para efectos de la liquidación. Su saldo deudor o acreedor se traspasa a la cuenta liquidadora, afectando el capital contable inicial, que también fue llevado a dicha cuenta. Esto fue todo. Muchas gracias.